Continuando con el tema de óptica física, vamos a comenzar a estudiar la interacción de las ondas electromagnéticas con su entorno. En esta parte vamos a estudiar la interacción de ondas electromagnéticas entre sí. Puntualmente vamos a ver el tema de interacción entre dos ondas que se combinan o, como lo vamos a definir, se interfieren en el espacio. Vamos a observar este fenómeno de interacción o de interferencia a través del patrón que se forma cuando se dan ciertas características de estas dos ondas interferentes. Y por último, vamos a determinar la intensidad de este patrón de interferencia que está bajo estudio. El término interferencia lo vamos a utilizar toda vez que existan dos o más ondas electromagnéticas que se están superponiendo en una determinada región del espacio, en un punto del espacio. Está regido fundamentalmente por el principio de superposición, esto es, que la resultante en cualquier punto, en un instante de tiempo determinado, simplemente lo vamos a obtener sumando las amplitudes, en el caso de una onda mecánica, los desplazamientos instantáneos que tengan esas ondas en ese punto, en ese momento en particular, como si se tratara de una sola onda. O sea, desde el punto de vista del observador, en realidad no puede distinguir la pertenencia, digamos, de una parte de esa intensidad a una u otra onda, sino que lo percibe como si fuera una sola. En el caso particular de las ondas electromagnéticas, esta definición, cuando habla de desplazamiento, se define fundamentalmente a la amplitud del campo eléctrico o el campo magnético, o bien a la intensidad, como hemos visto que está relacionado. Para estudiar el fenómeno de una onda que se propaga, necesitamos realizarlo en dos o en tres dimensiones. En realidad deberíamos de realizarlo en tres dimensiones, pero en particular, si las ondas tienen una fuente puntual que se propagan igual en cualquier dirección y sentido, si lo estudiamos en dos dimensiones, es fácilmente extrapolable a una tercera dimensión, dado que en cualquier plano que elijamos, el comportamiento va a ser completamente análogo. Consideramos en este caso dos fuentes puntuales de luz, identificadas como S1 y S2. Ambas producen, o emiten radiación en forma de luz con la misma longitud de onda o frecuencia, como hemos visto que están directamente relacionados. En particular, lo hacen a una sola frecuencia o en una sola longitud de onda, por lo tanto vamos a denominar a estas fuentes monocromáticas. Como habíamos visto, cuando nos referimos a monocromática, es que desde el punto de vista de la percepción coincide con un solo color, y además tiene la particularidad de que ambas tienen una relación, en un punto cual tienen entre sí una relación de fase constante. Bien, vamos a considerar la relación de fase constante más sencilla, es que ambas fuentes emiten, o tienen en el mismo instante de tiempo la misma fase y amplitud. O sea que esta relación de fase constante, que además emiten con la misma fase. Cuando se cumplen estas características, como dijimos, que es monocromática y de relación de fase constante, se dice que esas fuentes son coherentes. Entonces, de ahora en más, todo el estudio que vamos a realizar, lo vamos a realizar sobre fuentes coherentes. A estas fuentes coherentes le vamos a sumar que la amplitud de las ondas es la misma, que a su vez son transversales. Bien, en el caso particular en este caso el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación, o sea, son ondas planas, y
Otra de las características que vamos a imponer para poder estudiar este fenómeno en particular es que tienen que tener la misma polarización, o sea que el campo eléctrico tiene que estar orientado, por ejemplo, en este esquema, respecto del eje Z. Si consideramos un punto como el punto A, que está ubicado sobre el eje X, las distancias de la fuente, desde la fuente S1 al punto y de la fuente S2, es exactamente la misma. Por lo tanto, dos ondas que parten en fase con la misma eh, frecuencia, amplitud y polarización, simplemente se van a sumar y van a llegar en fase también al punto A. Por lo tanto, en el instante que ambas tengan en ese punto la máxima amplitud, la amplitud de la composición de ambas va a ser exactamente del doble. En el caso de que ambas tengan, digamos, una amplitud igual, pero de sentido contrario, también desde el punto de vista del receptor la amplitud va a ser exactamente el doble. O sea que en cualquier instante de tiempo, excepto cuando ambas sean cero, que es un instante en particular, pero en general siempre la amplitud en ese punto va a ser el doble de cada una de las fuentes individuales. En el punto B, que está más cercano a la fuente S1 que a la fuente S2, ello implica que desde el punto de vista de la distancia, lo podemos reemplazar a esas distancias en función de la longitud de onda. Vamos a suponer que esas distancias coinciden con un número exacto de longitudes de onda. O sea, es un punto en el espacio que cumple con esa característica, que está a una distancia exacta de longitudes de onda de S1 y de S2, pero a su vez difiere en la cantidad entera de longitudes de onda en que se encuentra de uno u otro punto. En este caso particular, la diferencia que estamos ejemplificando en este caso es de dos longitudes de onda. De esta manera, las ondas que llegan a ese punto van a tener la misma fase, independientemente de que una haya partido un tiempo antes, la de la fuente S2 haya partido un tiempo antes de la S1. De todas maneras, ambas arriban en fase y se cumple lo mismo que habíamos estado viendo para el punto número 1. Al igual que en este caso, como la amplitud resultante siempre es la suma, decimos que cuando se cumple esta característica, que ambas ondas llegan en fase a un mismo punto, se produce lo que se conoce como interferencia constructiva. En el caso particular de, o si uniéramos todos aquellos puntos en donde se produce una interferencia constructiva, que están representadas por estas líneas rojas que vemos ahí, se va a producir, o en cada uno de los puntos de esas líneas, se va a dar la circunstancia de que la diferencia de distancia desde la fuente 1 y desde la fuente 2 siempre es un número entero de longitudes de onda. Generalizándolo, podemos decir que la diferencia de R2 y R1 va a ser M, donde M es un número entero que puede ir desde 0 hasta cualquier valor, multiplicado por la longitud de onda. A cada una de esas líneas, bien, o a cada una de esas líneas imaginarias que unen estos puntos en donde se cumple esta condición, se le denominan curvas antinodales. En cambio, en el punto C, vamos a considerar que está a una distancia de las fuentes que equivale a una fracción, o sea, una cantidad entera de longitudes de onda y una fracción en particular. Bien, en el ejemplo que estamos viendo, una está más cerca de la fuente S2, pero se encuentra a 7 longitudes de onda y un cuarto, mientras que está un poquito más lejos de la fuente S1 a 9 longitudes de onda enteras y 3 cuartos de longitudes de onda. De tal manera
que la diferencia entre ambas es de 2 longitudes y media. Esto desde el punto de vista de las amplitudes significa que cuando una onda llega con su amplitud positiva, la otra va a estar llegando en ese instante de tiempo con su amplitud negativa. Si aplicamos el principio de que sumamos los valores instantáneos, nos va a determinar que en ese punto ese valor es cero. Como las ondas tienen la misma frecuencia y parten siempre con la misma fase, vamos a determinar que esto sucede en cualquier instante de tiempo. O sea, cuando vamos a observar que en particular en estos puntos, cuando se cumple esta característica, siempre el valor de la onda resultante va a ser nulo. Para que ello se cumpla, esa diferencia de distancias tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda. O sea que cuando m es un número entero, por ejemplo 0, la diferencia de longitudes de onda va a ser de 0,5. Como en el caso que vimos, como m es igual a 2, en este caso la diferencia es de 2 longitudes y media. O sea, hace falta que siempre haya un desfasaje entre una onda y otra de media longitud de onda para que el valor en ese punto siempre sea nulo. Todos los puntos que cumplen con esta condición van a configurar un patrón similar al que vimos, pero en este caso estos puntos, la concepción de una onda, se denomina un nodo o un valle, y a esas curvas entonces se las considera como curvas nodales, en donde la interferencia que se produce en esos puntos en particular se le denomina interferencia destructiva, ya que siempre sus valores se cancelan mutuamente. Es muy difícil lograr que dos fuentes individuales e independientes tengan una coherencia, como la hemos definido. En general, digamos, la mayor parte de las fuentes luminosas se producen o por agitación térmica, con lo cual las velocidades de las cargas o las direcciones y sentido de oscilación son completamente arbitrarios, por lo tanto, difícilmente se pueda radiar en este sentido. Vamos a tener que utilizar algún método para que nos permita sincronizar este movimiento desincronizado y aleatorio, y que, digamos, para poder observar el fenómeno de interferencia, para poder crear, digamos, artificialmente o a través de algún método, dos fuentes que se comporten de manera coherente. Una de las formas que vamos a utilizar es utilizar una misma fuente, de manera de que por lo menos tengamos la misma amplitud de partida, que digamos una onda que se emite de esta fuente partan al menos digamos en fase, que tengan la misma longitud de onda y que además tengan la misma amplitud. Con ello ya conseguimos una parte de las componentes o de las características de coherencia. La otra, de alguna manera, lo que tenemos que lograr es que de esta única fuente de luz obtener dos fuentes de luces individuales, ya que, por ejemplo, la monocromía la podemos lograr a través, como habíamos dicho, de algún tipo de fuente específica, como sería un láser, o bien a través de filtros, que es otra de las formas que también lo podemos llegar a lograr. Uno de los primeros experimentos que utilizó estas características para poder realizar una medición cuantitativa de la interferencia fue el experimento de dos fuentes de Thomas Young, en donde
logró a través de filtros, en este caso, no existía en esa época el láser obviamente, una luz de tipo monocromática. Y realizó una serie de artificios de manera que se produjera una única fuente de luz, ¿bien? Y esta luz estuviera en fase. Para ello, lo que ubicó es la fuente muy lejos de una primera pantalla, ¿bien? Una fuente de luz monocromática, con lo cual se aseguró de que el frente de onda fuera lo más parecido a un frente de onda plano. ¿Mm? Luego, tras una ranura muy pequeña, ¿bien? Una ranura sumamente angosta, eh, comparable, digamos, a la longitud de la onda, en este caso de 1 micrómetro, y esto, desde el punto de vista de las longitudes de onda, estamos hablando que habíamos dicho que la luz visible estaba en el orden de los 100 nanómetros, o sea que estamos hablando de décimas de micrómetros. ¿Mm? Entonces ya el ancho de esta ranura es comparable con la longitud de la onda. Aplicando el principio de Huygens, podemos hacer como que cada una digamos, de la luz que atraviesa esta ranura se comporta como si fuera una fuente individual que está radiando. Por lo tanto, podemos asumir, o simplificando el modelo, que en esta ranura es una fuente lineal de luces, por lo tanto están emitiendo en frentes de onda de tipo cilíndrico, ya que emiten en todas direcciones y sentidos. Este frente de onda cilíndrico, a su vez, incide sobre otra pantalla que tiene a su vez dos ranuras separadas por una determinada distancia, y para el tamaño de la ranura, nuevamente cada uno de esos frentes de onda cilíndricos se comportan como un frente de onda plano. Por lo tanto, al estar exactamente a la misma distancia, ya que están alejadas de cada una de la ranura S0 a la misma distancia, llegan en fase, bien, son monocromáticas, y además de esto, tienen la misma amplitud. Cada una de estas ranuras se convierte nuevamente en una nueva fuente de luz, en una nueva colección de fuente de luz, digamos que tiene la misma fase, la misma frecuencia y la misma polarización. Con lo cual, a través de, digamos, dos dispositivos muy sencillos, lo que logró Young es reproducir este concepto de dos fuentes coherentes con la misma amplitud y con la misma polarización. Cuando se proyectaba esta luz sobre una pantalla también suficientemente lejos de cada una de estas dos pantallas con ranuras, él observó que se producía un patrón, esto es, distintas zonas en donde cada una de las digamos, secciones de esto se iluminaba alternativamente y se intercalaban con zonas oscuras. De tal manera que, desde el punto de vista de lo que hemos analizado, las zonas iluminadas son regiones en donde se alcanza una interferencia de tipo constructiva, y las bandas oscuras es donde hay una interferencia destructiva. Recordemos que la interferencia constructiva absoluta se da en un punto y la destructiva absoluta se da en un punto. Entonces, en realidad, estas rayas no están perfectamente definidas, sino que son una alternancia entre zonas más brillantes, que van degradando su amplitud, hasta una zona que es oscura y nuevamente comienza a aumentar el brillo hasta un punto en donde se encuentra un mayor brillo, dado que en los puntos intermedios entre una línea nodal y una antinodal se dan todos los casos intermedios. Para simplificar el análisis de Young, vamos a ver esta última parte, o sea, entre las dos ranuras y la pantalla, de costado.
¿bien? En donde tenemos que en un punto P cualquiera hay una cierta distancia a la ranura S1 y una distancia R2 a la ranura S2. Si está suficientemente lejos, si bien acá en el dibujo está exagerado, pero prácticamente si R es mucho mayor, o sea, la distancia R es mucho mayor que la separación entre las ranuras D, podemos considerar que los rayos son prácticamente paralelos o paraaxiales, como se llama. En este caso, podemos considerar que en ambos están a un ángulo θ. Si consideramos la diferencia de la distancia, ¿bien? En este caso particular, esa diferencia de la distancia entre R1 y R2 va a estar determinada por ese ángulo θ y la separación D, como estamos viendo acá en el dibujo, ¿bien? O sea que la diferencia de distancia entre R1 y R2 es esta porción, dado que esta es una línea perpendicular entre ambos, y si estos los consideramos paralelos, esta es la diferencia de distancia. Por eso podemos expresar a la diferencia de R1 y R2 en función de la separación de las ranuras y el ángulo que forman, por ejemplo, el centro de las ranuras con el punto P, ya que estamos considerando que estas dos líneas son paralelas, aunque en el dibujo, para ejemplificarlo, no sea así. Igualando con la condición, o suponiendo que estamos considerando un punto en donde tenemos interferencia constructiva o hay reforzamiento, que es el punto más brillante que observamos sobre el patrón, debe cumplirse la condición que habíamos dicho antes, que esa diferencia de distancia sea igual a un número entero de longitudes de onda. De manera similar, cuando nos ubicamos en el punto más oscuro del patrón, se va a cumplir que tiene que haber un número entero más una fracción de media longitud de onda entre ambas ondas de las ranuras. De tal manera que lo que se observa es en la línea frontal, o sea, directamente en el centro del haz, o digamos, perpendicularmente a las dos ranuras en el centro, se observa una línea brillante, bien, en donde consideramos que la distancia a ambas ranuras es exactamente igual, por lo tanto m es igual a 0, y a partir de ahí una serie de patrones que van alternando zonas más brillantes y más oscuras. Acá en el dibujo, que es una foto, en la gráfica, que es una foto en realidad, vemos que se van haciendo menos brillantes las zonas brillantes y por lo tanto se perciben como más anchas las zonas más oscuras. Ya vamos a ver que esto es porque no estamos considerando en nuestro análisis, en nuestro modelo, que hay una atenuación de la onda a medida que de la intensidad, a medida que la distancia desde la fuente es mayor. Bien, esto es, digamos, conceptualmente muy sencillo. Si vemos una lámpara cerca y la ponemos más lejos, la percibimos como si fuera menos brillante. Ese sería el fenómeno que vemos acá, pero desde el punto de vista conceptual y evitando este análisis, podríamos considerar, digamos, vamos a considerar o vamos a tratar de calcular la intensidad del brillo en cada una de ellas. Si consideramos ahora las distancias a las que se va a producir el patrón, teniendo en cuenta que R es la distancia a la que se encuentra en la pantalla, el punto P o la distancia desde el centro, donde teníamos, digamos, el punto más brillante, hasta el siguiente punto brillante, que lo vamos a denominar I sub m, bien, para cada una de las m-ésimas rayas brillantes que coinciden con un patrón constructivo, por ejemplo, vamos a poder determinar que existe un ángulo entre la normal y los rayos, que lo vamos a denominar θ sub m. Entonces, la distancia
entre dos zonas brillantes sucesivas va a estar dada por la ecuación que tenemos aquí. Como esta distancia es mucho menor en el patrón que la distancia que hay entre las ranuras y la pantalla, la tangente del ángulo θ es aproximadamente igual al seno del ángulo θ. Expresando el seno del ángulo θ en función de la longitud de onda, la diferencia, o mejor dicho, la diferencia de longitudes de las distancias respecto de la separación de las ranuras, podemos ponerlo todo en función de las dimensiones del ejemplo. Lo que observamos en particular es que, bueno, vamos a volver, la separación es inversamente proporcional a la separación de las ranuras. O sea, mientras más separadas estén las ranuras, más juntos se verá el patrón. Y por otro lado, mientras mayor sea la distancia a la pantalla, mayor será el patrón. Y por último, mientras, digamos, la longitud de onda sea más corta, bien, menor será el patrón. O sea que si esto lo hiciéramos para una luz roja y a una luz violeta, veríamos con la suficiente separación de las ranuras y de la pantalla que el patrón difiere. De tal manera que, digamos, este experimento se utilizó originalmente para medir longitudes de onda. Este tipo de resultado en realidad es válido para cualquier tipo de onda electromagnética, no solamente para la luz visible. Solamente que tenemos que reproducir estas fuentes coherentes para poder observar este patrón de interferencia. Si ahora queremos calcular la intensidad, o sea, cuál es el brillo que tiene esa zona o esa banda luminosa, y como les decía, despreciando la atenuación o la disminución de la pérdida de energía que va a tener simplemente por viajar una distancia más grande, retomando las características que habíamos visto de la potencia o de la energía, y recordando que la intensidad era la media de la potencia de la onda, habíamos encontrado que estaba en función de la amplitud del campo eléctrico, la velocidad de propagación y el tipo de medio, que en este caso, por ser el aire, es aproximadamente igual a la del vacío. De tal manera que, si se cumplen las mismas condiciones que habíamos visto, podemos realizar un diagrama fasorial, en donde en un punto determinado ambas ondas van a llegar con una pequeña diferencia de fase. Entonces, tendríamos la superposición de la onda proveniente de una de las fuentes, que está variando, o sea, su amplitud va a ir variando con una frecuencia omega, bien, una frecuencia angular omega, y la otra onda va a llegar con una diferencia de fase respecto de la primera, debido a esta diferencia de distancia, o sea que el ángulo φ es proporcional, como habíamos visto, a R1 y R2, y aplicando el principio de superposición, la onda resultante va a tener la sumatoria vectorial de los componentes de ambos campos. El valor instantáneo que va a tener en ese momento es la suma algebraica de los valores instantáneos de cada una de las ondas en ese momento. De tal manera que si representamos a cada una de estas dos ondas en un punto a través de que son ondas periódicas, bien, las podemos representar de esa manera y podemos sumar entonces algebraicamente sus valores instantáneos en un punto P cualquiera. De tal manera que el valor del campo eléctrico al cuadrado es la suma de los cuadrados de ambos campos,
los valores instantáneos de ambos campos, menos esta diferencia de fase. Bien, esta sería, digamos, la expresión utilizando la ley de los cosenos, ya que no es una suma, en el caso de las amplitudes, no es una suma algebraica, sino que es una suma vectorial. Teniendo en cuenta que, o utilizando, digamos, esta identidad trigonométrica, lo podemos expresar de esta manera. Y a su vez, nuevamente reemplazando este término por su identidad trigonométrica, vemos que la amplitud, acá, perdón, yo me confundí, pero en realidad no es la suma de los valores instantáneos, sino que son las amplitudes. La amplitud en el punto P va a estar dado por el doble de la amplitud de las ondas individuales por el coseno de phi sobre 2. Fíjense que ya habíamos anticipado que en el caso de una interferencia constructiva, la magnitud estaba dado por el doble de la magnitud de la onda. Bien, acá lo estamos corroborando analíticamente, y en particular, cuando llegan en fase, digamos, ambas ondas llegan con una diferencia de fase phi igual a 0, por lo tanto, la sumatoria de ambos instantáneamente equivale a que en el punto máximo la amplitud sea del doble de cada una de las ondas individuales. Mientras que si la diferencia de fase es de 180 grados, o de phi sobre, digamos, en caso de phi sobre 2, el resultado me va a dar igual a 0, y por lo tanto, en ese punto particular, la intensidad del campo siempre va a ser 0, que es donde se da la interferencia destructiva, que es esta ecuación que vemos acá. Acá son, simplemente para verlo, son levemente diferentes una de las otras, pero si ambas tuvieran exactamente la misma amplitud, el resultado siempre sería igual a 0. De tal manera que, considerando ahora la intensidad como el promedio que habíamos dicho del vector de Poynting, y reemplazando por las ecuaciones que habíamos encontrado, vemos que podemos expresar la intensidad de la misma manera en que habíamos encontrado el valor de los campos eléctricos. Bien, o sea, fíjense que simplemente lo que hemos hecho es adaptar la ecuación que encontramos para la amplitud del campo eléctrico para poder determinar la intensidad. Estos valores, bien, que dependen de la velocidad de propagación, la amplitud del campo eléctrico y la permitividad, son constantes, por lo tanto los podemos agrupar y van a corresponder a la máxima intensidad posible que se va a dar en aquellos puntos, como vimos, en que la diferencia de fase sea igual a 0. La máxima intensidad, si lo comparamos con la intensidad individual de cada fuente, que estaba dada por esta expresión, fíjense que tiene una relación del cuádruple. La intensidad individual es de 1/2 de esta expresión, mientras que la intensidad en una zona constructiva es 4 veces mayor, ¿bien? Porque está en el elevado de los campos, en este caso del cuadrado. En cualquier otro punto, lo vamos a poner en función de la relación de fases entre las ondas, en donde este ángulo phi es la diferencia de fase que habíamos mencionado. La intensidad promedio de todo el patrón, bien, es la media de las intensidades máximas, y está dado por el doble de cada fuente individual, que es lo que habíamos dicho, y es lo que en general nosotros percibimos, dado que en la práctica nunca se cumple la condición de que tenemos fuentes coherentes con la misma amplitud y todo lo demás. Simplemente lo que observamos es que si prendemos 2 luces, ilumina el doble que si prendemos una sola. Bien, esa conclusión analítica es la que se observa cada vez que, digamos, nosotros percibimos este fenómeno de interferencia de manera mucho más natural.
Nuevamente, considerando la diferencia de fases con respecto a las trayectorias, poniendo, digamos, vamos a poner en relación a esta diferencia de fases en función del ángulo phi, teniendo en cuenta que cuando la diferencia de fases es igual a una longitud de onda, el valor del ángulo phi es igual a 2pi, y haciendo el cociente entre ambos, obtenemos la siguiente relación entre el ángulo phi y la diferencia de distancias, en donde este término, que es una constante, es lo que se conoce como el número de onda que habíamos mencionado anteriormente. O sea que el número de onda lo que me da es cuál es digamos, cuántas longitudes de onda se dan en un ciclo perdón, discúlpeme, es cuántas longitudes de onda tenemos por unidad de longitud. Bien, esa sería la denominación o la característica del número de onda. En el caso particular de que el medio no fuera el vacío, lo podemos expresar en función de, como vemos, lo que va a cambiar es la velocidad. Si cambia la velocidad, cambia la longitud de onda, como habíamos dicho, y poniéndolo en los términos que habíamos analizado, lo podemos poner en función de su índice de refracción, que es una magnitud adimensional muy sencilla, y esta es una de las utilidades que teníamos de esa denominación. O sea que la longitud de onda va a estar relacionada en un medio dado con respecto a la longitud de onda que tendría esa misma señal en el vacío a través de su índice de refracción. Por lo tanto, el número de onda en ese medio en particular es n veces el número de onda que tendría en el vacío. Volviendo a la expresión que habíamos encontrado al principio para determinar la diferencia de distancia en función del ángulo θ de inclinación de los haces en un punto particular, lo vamos a poner en función de la diferencia de fases. O sea, queremos encontrar la relación entre la diferencia de fases en función de la posición del ángulo, la posición sobre el patrón, y esto dependía del ángulo θ. Entonces, reemplazando las expresiones que teníamos por la diferencia de distancia en función y el número de onda, y luego reemplazando el valor del número de onda, llegamos a esta expresión. Volviendo a la expresión de la intensidad que encontramos, que era la intensidad máxima por el coseno cuadrado de phi sobre 2, y reemplazando por la expresión de phi que habíamos encontrado, vemos que la intensidad en cualquier punto va a estar dado por el número de onda multiplicado por el seno del ángulo que forme el punto o los haces con respecto a la normal entre las ranuras y la pantalla. Poniéndolo en función de m, que es un número entero, como habíamos dicho, de longitudes de onda, que era la expresión que habíamos encontrado anteriormente, y teniendo en cuenta, nuevamente, que la distancia entre las rayas brillantes del patrón es mucho menor que la distancia a la pantalla, el seno de θ es aproximadamente igual al ángulo θ. Por lo tanto, o sea, van a ser ángulos muy pequeños, por lo tanto, expresados en radianes, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, y podemos ponerlo en función directamente de la relación entre la distancia entre dos máximos o entre dos zonas brillantes respecto de la distancia de la pantalla. De tal manera que encontramos que hay una relación de la intensidad con la distancia. Bien, nuevamente, no teniendo en cuenta esa atenuación a medida que la onda se propaga cada vez más lejos, vemos que todos los máximos tendrían la misma amplitud, bien, que ya la habíamos encontrado, que era I sub 0, alternando con zonas oscuras. Todo esto que vemos entre medio, que son las amplitudes intermedias, son esas zonas grises que percibíamos. Y encontramos nuevamente que tenemos el máximo de intensidad en el centro entre ambas.
podemos expresar a estas amplitudes en función de las relaciones de las dimensiones, como habíamos visto, o bien en función de la diferencia de fase, o bien relacionados entre la separación de las ranuras y el ángulo que forman entre sí. Digamos, volviendo al tema de la fotografía que habíamos visto anteriormente, esto se debe fundamentalmente a lo que estuvimos viendo y lo pasamos rápidamente del experimento de Young, que en realidad las ondas se propagan a partir de cada una de las ranuras en forma cilíndrica. Esto es como si fuera una línea que emite luz, entonces la luz va a ir disipándose a medida de que la distancia va aumentando, la cantidad de energía que se recibe por unidad de superficie, o la densidad volumétrica de energía, que es un concepto que mencionamos antes, es cada vez menor. Esto es lo que yo les comentaba al principio. Si yo tengo una lámpara y la tengo cerca del rostro, la veo muy intensa, pero la misma lámpara, viéndola a una cierta distancia, la percibimos con menos intensidad. Ese es el concepto. Bien,